Entonces, esa es la idea de las bases de datos, ¿no? O sea, si es que vamos a hacer el esfuerzo de escribir un artículo, cualquier investigador tiene la idea, porque no escribimos como investigadores, escribimos por escribir. Escribimos para que otros investigadores puedan beneficiarse de nuestro trabajo. Y también nosotros nos beneficiamos al ver que hay citaciones. Entonces, bueno, ver que cuando escribimos un artículo tenemos 10, 12, 15 citaciones o incluso más, ¿no? Eso incluso va bien para nuestro currículum, digamos, ¿no? Eso se puede fácilmente, como les decía, ya verificar en las bases de datos. Como les decía, estamos analizando el caso de revistas bolivianas. Entonces, revistas bolivianas ha tenido justamente ese empero de que antes, por ejemplo, era bien fácil poder registrar cualquier revista, no eran tan exquisitos, digamos, ¿no? Donde sí pedían bastantes requisitos, por ejemplo, para entrar a Cielo Bolivia, digamos, si ustedes como casera o como caseras, porque entiendo que hay investigadores de diferentes universidades y de diferentes caseras, quisieran en sus caseras sacar una revista científica, pues entrar a Cielo Bolivia o registrar su revista a Cielo Bolivia no lo podrían hacer tan rápido. Porque, por ejemplo, Cielo exige que la revista ya tenga 4 números publicados. Y, por ejemplo, si es que ahorita sacamos una revista científica ¿cómo se llama?, de ingeniería textil, no podrían hacerlo de forma inmediata porque se necesita como mínimo ya tener 4 números. Pero eso es solamente uno de los requisitos. En cambio, antes, con revistas bolivianas no había problema. Venía como venía tu revista, no eran tan exquisitos como se dice para nada. Pero la última vez es lo que yo justamente observé y mostré mi molestia al secretario nacional, ¿no? De que ya venían revistas. ¿Quiénes vienen a revistas bolivianas? Principalmente son las universidades y principalmente eran las caseras, ¿no? Caseras de una carrera, digamos, pequeñita, podría ser de nutrición, de la UPEA, o cualquier carrera, ¿no? En verdad puede ser incluso grande, pequeña, no importa, pero si estaban sacando sus primeros números, venían acá y registraban y se beneficiaban. Pero al último ya les ponía muchos peros, ¿no? Que pedían esto, pedían lo otro, y su trámite ya no duraba un mes, 2 meses, casi todo un año, o sea, ya parecía como para registrarse a Cielo Bolivia. Y ahí justamente es donde con la Secretaría Nacional estamos trabajando el proyecto de sacar una base de datos solamente de las revistas científicas del sistema universitario. Entonces, ya, lógicamente, pues ya deje de trabajar ahí. Hay una crisis ahorita en el CV por el tema de que no hay secretarios nacionales, solamente hay un ejecutivo. Y por eso ese tema no puede avanzar lamentablemente, pero y justamente ese era uno de las ideas que se estaba manejando, ¿no? Para hacer que el tema de registrarse en una base de datos no sea tan complicado, queríamos hacer solamente una a nivel nacional, ¿no? De universidades públicas. Pero bueno, eso ha quedado en proyecto. Por lo pronto, si es que alguna carrera quiere suscribirse, tendría que venir a Revistas Bolivianas, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Si es que ya es una revista, está en esta base de datos, ya comienza a manejarse de buena manera, entonces ya podríamos soñar para poder registrar a Cielo Bolivia, incluso a otras revistas que también están dentro del contexto latinoamericano, como Redalic, que les comentaba, y otras más. Pero bueno, el tema es eso, de poder hacer revistas científicas que tengan visibilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy en Cielo Bolivia y miren, prácticamente todos los países de nuestro hemisferio, y es algo bueno ya tener, ¿cómo se llama?, contacto, porque aquí se apuntan también los datos, lógicamente, del investigador de un artículo, y te entras en contacto con otros investigadores, con otros profesionales que trabajan tu misma temática. Y entonces, como profesional, también puedes crecer, porque de pronto ya puedes participar en sus investigaciones de ellos, o ellos, estos otros, pueden participar en tus investigaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Nos permitimos soñar cuando ya hay el contacto. Cuando nosotros como investigadores probamos que producimos,
ya otros investigadores se acercan y comienza la red científica. Y justamente estas bases de datos nos ayudan en ese objetivo. Entonces, por eso también es importante, ¿no?, el tema de los rankings, ¿no? ¿No? Y estábamos en el tema de los rankings, porque nos sirve también de analizar ese tema de la producción científica desde otro punto de vista. Así es que, por ejemplo, la UNS está ahí arriba, no solamente por su infraestructura, sino también por implícitamente, ¿no? En el Webometric no muestra con tanta exactitud eso, pero sí implícitamente podemos entender que es una universidad que está produciendo bastantes artículos científicos. San Simón también, y así sucesivamente. Nosotros como universidad, en la UPA, seguramente estamos por algún lugar de placa. Miren, aquí en el puesto 15, esto ha sido una sorpresa para mí, sinceramente, que la UTO esté en el puesto 15 a nivel nacional. Siempre yo tenía una impresión de que la UTO era una de las primeras, incluso después de La Paz, Cochabamba y creo que la Católica, pensé, pero miren, la verdad, porque estos de Webometric lógicamente manejan criterios y no había sido tanto así, ¿no? Entonces, pero de todas, y la Tomás Frías, que es una universidad muy, muy antigua, ¿no? Y aquí, como pueden ver, cuando se trata de producción científica, ya este tema ya es tan pragmático que sale ya de ciertos estigmas que tenemos nosotros, por ejemplo, como universidades públicas. Por ejemplo, yo he tenido tantas sesiones ahí en el CV. Perdón, ¿me pueden retroalimentar? ¿Se escucha lo que estoy hablando, por favor? Sí, sí. Sí, sí, está bien, siga, Inge. Muchas gracias. Entonces, habían tantas sesiones en las que había posiciones cerradas de autoridades universitarias que decían, nosotros como universidades públicas no tenemos que, digamos, tener mucha relación con las universidades privadas porque estas instituciones son de lucro y todo un discurso detrás de eso, ¿no? Y como que daba la impresión, según lo que ellos comentaban, de que nosotros somos la élite del conocimiento en Bolivia, pero fíjense, en el momento de la verdad, y hablando ya de producción científica, podemos ver que muchas universidades privadas están produciendo a nivel científico más que nosotros, y eso lógicamente solamente se puede ganar potenciando o utilizando el potencial que tenemos como universidad. La UPEA, las carreras de ingeniería, tenemos potencial, lo que pasa es que recién no estamos articulando, ¿no? Teníamos otros problemas que en nuestros primeros años de vida como universidad estamos resolviendo, principalmente infraestructura, pero como pueden ver, ahora las carreras de ingeniería se están organizando y así como, lógicamente, la carrera de textil ya quiere comenzar a visibilizar el potencial que tiene, también otras carreras. Yo creo que el panorama para la UPA va a ir cambiando. Si seguimos buscando por acá, no sé si ya me he pasado de la Universidad Pública del Alto, pero seguramente estamos por algún lugar por aquí abajito, ¿no? Aquí están. El puesto número 39. Ahora, saben, sinceramente, yo como estaba en la DICIT, yo puedo ver que nosotros no deberíamos estar en ese puesto. Definitivamente deberíamos estar mucho más arriba. Pero, ¿cuál es nuestro error como universidad y como carreras? Y nuestro error es lo que acabo de explicar anteriormente. Por ejemplo, había el año 1911 o 12, ha habido una época, o un momento, bueno, en esa época teníamos bonanza económica, que yo recuerde, y esa vez la DICIT dijo, todas las carreras tienen que tener dos cosas, dijo, pidió y financió. Ellos pagaban. ¿Qué pedían? Uno, todas las carreras van a hacer sus jornadas de investigación. Y una jornada ya defines políticas, líneas de investigación y todo, ¿no? Estructuras, todo. Y todo ese evento lo pagaba la DICIT. Dos, dijo, todas las carreras van a tener su revista científica y tienen que sacar este año sí o sí. Y
ambas cosas, las jornadas de investigación, no todas las carreras lo lograron, pero sí una buena mayoría. Las revistas científicas, esa vez, por si acaso, no teníamos 35 carreras, sino 23, algo por ahí. Pero todas esas carreras, en un cierto porcentaje, digamos, en un 70% lograron a realizar. Y muchas sacaron sus revistas científicas, todo eso. Uno pensaría que al año siguiente iba a ser mejor y después, pero, lógicamente, ya ocurrieron otras situaciones y no se pudo continuar. Pero fíjense, por ejemplo, la DICIT no falla y cada año la Dirección de Investigación de nuestra universidad, indiferentemente de quién esté ahí, siguen publicando revistas científicas, siguen publicando, por lo menos una al año. Lamentablemente, todo su esfuerzo cae en saco roto en nuestra universidad. Y no solamente en nuestra universidad, en muchas universidades de nuestro país. Y ahora, un poquito más tarde, les voy a explicar cuál es el contexto a nivel nacional, pero hablando del contexto a nivel UPA, ocurre justamente eso. No, estamos en el puesto 39 porque no estamos visibilizando nuestro potencial. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que comenté anteriormente, es decir, hacemos un gran esfuerzo en sacar una revista científica y no ingresamos a ninguna base de datos, a revistas bolivianas o si llegar a Cielo sería lo bueno, porque Cielo ya es una base de datos visible a nivel internacional en verdad, pero revistas bolivianas no. Si es que con un gran esfuerzo llegamos a revistas bolivianos, no podemos sentirnos en la gloria, porque es una base de datos invisible a nivel internacional. Y las grandes empresas que hacen censos, sí, ranking de universidades como esta de Webometrics, aquí tengo otra de QS, es una gran institución para el tema de ranking de universidades. Definitivamente nunca va a haber a revistas bolivianas, nunca. Lo que sí ve es Cielo Bolivia, pero ni siquiera bueno, eso sirve para muchos rankings, pero este QS ni siquiera ve Cielo, sino ve Elsevier. Ni siquiera ve Web of Science, sino ve Elsevier. Porque en Elsevier se publican artículos científicos de impacto, ¿no? Pero esto ya es soñar, ¿no? Pero ese paso deberíamos ir nosotros, deberíamos llegar a revistas bolivianas. Si llegamos a Cielo, ya nos van a ver, ¿cómo se llama? Web of Science, incluso el mismo Scopus, ya vamos a ser visibles. Pero fíjense que la distancia para una revista para una universidad, eso es lo que tiene que hacer. Lamentablemente en la UPA, y con más razón aún como carreras nos hemos quedado ahí, la DICIT cada año saca sus revistas, pero son prácticamente invisibles. Es un esfuerzo al agua. ¿Por qué? Porque hacen el esfuerzo de sacar sus revistas científicas y toda vez que no están en ninguna base de datos, son invisibles. Es decir, quizás realmente nosotros merecemos estar en un puesto superior, no en el 49, creo que estamos por acá, pero como no mostramos nuestros artículos científicos a través de una base de datos válida, no está aquí, no se figura, es como si no tuviéramos. Y si es que, digamos, hay alguna publicación de la UPEA es porque es algún investigador nuestro de la UPEA. Eso generalmente, por si acaso, ocurre en la UMSA. Es porque algún no sé tanto de la UPEA, pero sé que ocurre mucho en la UMSA, que docentes, investigadores, agarran y publican en otras revistas que no son de la UMSA, lógicamente, o de la UPEA, y de ahí ya le ganan un puntito para la UPEA también. Es decir, no es directo, no es por una organización de la institución, sino es por un entusiasmo de algún investigador que le hace ganar puntitos a la UPEA. Y bueno, eso particularmente quiero decir que ocurre justamente en la UMSA, porque justamente cuando vinieron de visita los de QS, esta institución que es internacional, y dieron una charla en la UMSA. Justamente ese consejo les decían a los de la UMSA, ¿no? Tienen tantas revistas científicas y solamente unas cuantas están indexadas en el Elsevier, ¿no? Tienen que trabajar más en ese aspecto. Y en verdad, si es que todas sus revistas de la UMSA las pudieran subir a la base de datos del Elsevier, pues su ranking definitivamente va a subir, ¿no? Ahorita
a nivel de este QS, ¿en qué lugar estará la UNSA? No sé, vamos a tratar vamos a buscar por lo menos eso. Se va buscando justamente, aquí se coge, perdón. Bueno, no da datos, ¿no? Pero está en algún lugar, la UNSA. A ver, vamos a regresar. Pero bueno, ese es el contexto que quería dar, ¿no? Es decir, es algo bien encomiable poder, ¿cómo se llama? Querer poder, me estoy contradiciendo, querer sacar una revista científica, pero sin duda hay que poner los pies sobre la tierra y ver en qué lugar en el espectro científico nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces, como carrera, lógicamente, y es hora de arrancar, y qué bien que haya ese tipo de entusiasmo, ¿no? De seguir, y esto no hay que parar y más bien tienen que contagiar al resto de las carreras. Pero bueno, ese es el contexto en forma global, ¿no? La europea lamentablemente no está, que yo sepa, la DICIT, y con más razón aún las carreras, no están haciendo ese trabajo de poder indexarse a bases de datos, no solamente nacionales como esta, sino internacionales. Para acabar, por ejemplo, les digo, acá, por ejemplo, pueden ver que la Universidad Católica San Pablo está en este lugar porque invierte bastante en ese aspecto. Ha logrado entrar a la base de datos del Elsevier. Y no es porque, digamos, produce harto, sino produce poquito, pero lo poquito que produce, como sea, lo mete a bases de datos internacionales. Y eso, miren, tiene factura. ¿Está en qué lugar? Está en un muy buen lugar para ser una universidad privada. Y justamente ese tipo de esfuerzos es lo que seguramente poco a poco nuestras autoridades van a hacer y van a ver que el ranking de nuestra universidad va a estar en el lugar que merita, porque producimos, pero no lo mostramos. Y si no lo mostramos, somos invisibles. No nos pueden valorar de algo que no mostramos. Y ese es el defecto que tenemos. Por eso hay que empezar y me parece algo fantástico. Eso es entonces a nivel macro. Vamos a regresar entonces ahora a la, al- a la presentación, ¿no? Hablemos ya propiamente de las revistas científicas, ¿no? Mañana vamos a ahondar un poquito más, con más detalles este tema de, de los rankings, todo lo que les había comentado. Pero veamos ahora, quizá como les decía, y veremos un poquito, a ver ya, bueno, ya, está bien, eso es, las mega universidades, todo eso que tiene mucha experiencia, años. Nosotros lo que podemos decir todavía es que la UPEA, ¿cuántos años tiene? Se ha creado en el año 2000, ¿no? Entonces ahorita debe tener como sus 20 añitos comparados con otras universidades que tienen más de 100 años aquí en Bolivia. Lógicamente es una universidad joven, pero no tenemos que buscar eso como un pretexto para decir que somos jóvenes todavía. Más bien tenemos que buscar eso como un potencial. Decir, somos jóvenes, por eso tenemos mucho entusiasmo y energía para avanzar a pasos agigantados. Esperemos que sea así. Pero por eso este tipo de charlas a mí me entusiasman bastante y por eso quisiera ahora hablarles como si es que es un investigador joven, un estudiante, ¿no? Que digamos está trabajando en su tesis de grado, proyecto de grado, y quiere apoyar a su carrera. ¿Cómo puede un estudiante de ingeniería o de cualquier otra carrera apoyar a su carrera? Pues hay una forma bien efectiva, convertir su proyecto de grado, mejor aún si es tesis de grado, en un artículo científico y ese artículo publicarlo. Y así ayudas a tu carrera, porque los proyectos de grado no son elementos de visibilidad de producción científica, pero sí los artículos científicos. Entonces, eso sí, si es que eres estudiante, si es que eres docente, qué buena forma de poder ayudar. ¿Se imaginan? De aquí a un año o dos, no sé cuántos añitos, la carrera de ingeniería tiene 50 artículos científicos publicados, digamos, ¿no? Y en la base de datos de Cielo, Bolivia, pues, algo fantástico. Y de ya nomás van a comenzar a marcar la diferencia con otras universidades que se están descuidando en ese aspecto. Bueno,
Ahora, entonces, daremos también nosotros nuestros primeros pasos. Les decía inicialmente que el IMRID es una forma de estructurar un artículo científico. Y esto del IMRID es una estructura y está, digamos, utilizada por el grueso de las revistas científicas de nuestro país. Aquí, por ejemplo, tengo, esta es la revista científica del CV, se llama Ciencia al Día, y utiliza el IMRID. Aquí tengo otro, bueno, aquí tengo otro que es el CPS. Y como vamos a ver más adelante, el CPS de la UNSA. Y como pueden ver, también su estructura es del IMRID y la mayoría utiliza justamente ese formato. Entonces veamos de qué se trata ese formato. Bueno, aquí algunos elementos nada más genéricos, ¿no? El epílogo de una investigación, ¿qué es? Sí o sí tiene que ser mostrar los resultados. Es lo que decía anteriormente. Si es que eres un estudiante que ya está al último, ya está por ponerle la cereza a tu proyecto de grado, pues muestra los resultados. Y mostrar resultados no quiere decir ir a defender, porque si vas y defiendes, solamente vas a mostrar los resultados a tu tribunal y ahí se acabó la historia. Si quieres mostrar los resultados de verdad, es escribir un artículo científico. Ahí sí estás mostrando los resultados, porque ahí lo van a ver todo, ¿no? En una revista. Bueno, y el problema, si es que eres un entusiasta, porque no puede ser siempre un estudiante, puede ser un docente que quiera hacer eso, ya ha avanzado en su investigación. Quiero mostrar mis resultados, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo dar a conocer esos resultados? Y como aquí indica, ¿cómo hacer una redacción científica? Aquí quiero diferir lo siguiente. Diferir en lo siguiente, ¿no? Hay que diferir entre redacción científica y redacción literaria. Por ejemplo, había una época que un joven, bueno, en verdad era un grupo de investigación cuando estaba en la DICIT. Había un proyecto bien interesante que recién estaban comenzando a hacer. Digamos que sea un tema bien... Podría ser, por ejemplo, el tema de... Um, a ver, me voy a inventar. La transmisión allá que estamos hablando de ese tema, de virus en las cabinas telefónicas. Y por decirte que hay un grupo de investigadores de la universidad que está haciendo ese trabajo. La transmisión de virus, la propagación de virus en las cabinas telefónicas y está utilizando estrictamente el método científico. Y aquí a este otro lado está haciendo la misma tarea un periodista. ¿Puede hacer un periodista eso? Claro. E incluso puede tener el mismo nombre, pero lo que varía, la diferencia entre los dos, es el método. Nosotros en la universidad utilizamos el método científico. En cambio, los otros son otro tipo de métodos, ¿no? Que utilizan recursos como metáforas, sentido figurado, vocabulario fluido, etc. Entonces, es más, esta redacción literaria eh, incluso puede agarrar y este señor que es un periodista puede agarrar un artículo ya publicado y convertirlo en una redacción literaria que se va a publicar en una revista de La Razón o de cualquier periódico, ¿no? Entonces, la idea es que este señor convierte esta redacción científica en un formato más atrayente para una persona que no tiene formación académica. Sirve pero lo alteran tanto, ¿cómo se llama? El formato original que no siempre es, ¿no? Incluso puede ocurrir lo que les estaba diciendo, ¿no? Que hay un joven que está trabajando, digamos, eso es lo que he visto, estaba trabajando en un tema
y me dice, sabe, estoy avanzando bien, pero ya he visto que ya han publicado eso en una revista del periódico La Razón, por decir. Entonces ya como ya manejan eso, ya creo que no vale la pena continuar en mi investigación. Y yo le decía, no, tienes que continuar, porque estos señores utilizan otro método. Una cosa es cuando un periodista se basa en un artículo científico y saca una redacción literaria, pero otra cosa, porque hay también esos casos donde el, el, el periodista hace su propia investigación, no utiliza artículos científicos, sino hace sus propias formas de mapeos, todo eso y saca. Entonces no utiliza el método científico. Por eso no siempre hay que pensar así, ¿no? Si es que estos señores sacaron, nosotros ya no necesitamos trabajar en ese sentido, al contrario. Pero lógicamente depende mucho, si seguir o no, depende mucho de otros elementos que los vamos a ver mañana. Pero digamos que tenemos un tema y lo queremos avanzar, pero quería enfatizar lógicamente que hay una diferencia, ¿no?, entre ambos tipos de redacciones, ¿no? Acá es diferente la redacción científica, que es lo que nos interesa. Veamos entonces qué es el proceso de redacción científica. Bueno, a ver, hay que tener en claro qué es un artículo científico, cómo se organiza, cuáles son las reglas, cuál es su estructura, ¿no? ¿Qué, cómo, cuáles y cuál? A ver, comencemos con el primero. ¿Qué es un artículo científico? Y acá dice, es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. Claro, está un poquito incompleto, ¿no? Porque aquí tiene que hablar del método, pero en forma sencilla es esto, ¿no? Informe escrito, publicado, ojo, publicado. Si es que escribes un artículo y no lo publicas, no existe. Que describe resultados originales de una investigación. Este tema, aquí un momento chocante, ¿no? Hay gente que se frustra cuando dice resultados originales, ya deja de hacer su esfuerzo porque tiene mucha, digamos, he visto que muchas personas ven algo muy inalcanzable al hablar de resultados originales. Pero no es tanto así, y eso lo vamos a ver ahora. Claro, el informe también debe ser claro, preciso y breve, ¿no? ¿Cómo se organiza un artículo científico? Y aquí justamente deletreamos lo que es el IMRID. I es introducción, esta es la estructura del artículo científico. Tiene que tener una introducción, es el I. M es el método, R, resultados, D es la discusión y por último, la conclusión. En verdad, un artículo científico tiene estos 4 puntos, ¿no? Introducción, método, resultados y discusión. Entonces, ¿qué es lo que se coloca en la introducción? El problema que está estudiando, y después aquí en el método, cómo ha resuelto ese problema, o sea, qué método ha utilizado, y de una vez que ha usado ese método y ha obtenido algo, en esta otra parte coloca los resultados, y por último, en discusión, coloca justamente, explica, ¿no?, lo encontrado, qué significa lo que ha encontrado. Y ya, con eso habríamos acabado. Ese es el IMDID. Pero lógicamente es necesario hilar un poquito más fino, ¿no ve? Para esto les voy a ir comentando entonces algunos detalles más para que podamos entender mejor algunos consejos. Aquí ya está un poquito más claro, porque algunos dirán, ¿dónde va el autor? Aquí, ¿no ve? ¿Dónde va el autor? Y otros datos más. Entonces, la estructura principal es el IMRID, como pueden ver. Pero como una revista científica puede añadir algunos elementos complementarios que no son, que no son de magnitud. La parte principal, lógicamente, es esta, lo que está con rojito. Pero, lógicamente, tiene que ir el tema del título, el autor, tiene que haber un resumen, tiene, sí o sí, si es artículo científico, tiene que estar traducido a otro idioma, por eso generalmente lo traducen al inglés. Después viene el IMDD. Estos otros elementos son ya opcionales. El tema, por ejemplo, de agradecimiento. Hay otras revistas que colocan datos sobre el autor, por ejemplo, pero esos son
opcionales. Esta es la parte principal que sí o sí tiene que venir. No puede venir un artículo científico sin métodos. Ahí sí no, ya, o sin resultados, o sin discusión, ¿no? Donde el investigador aquí dilucide los momentos principales de lo que he encontrado. Entonces, no, esto sí o sí tiene que entrar. En los otros aspectos puede ir de alguna manera mesurando, digamos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el resumen solamente tenga 100 palabras. Otro, ¿no? Generalmente se piden 250, ¿no? Pero hay revistas que aquí pueden manipular y pueden, ¿no? Pero esta parte del MIRD sí tiene que estar presente. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, vayamos paso a paso. ¿Qué tiene que venir en el título? ¿Por qué he dibujado el gatito? Porque el título, fíjense, el objetivo principal de escribir un artículo científico, ¿cuál es? Quizás alguien me ayuda para hacerlo más interactivo y me escribe por el chat, ¿cuál es el objetivo del título? Pero, bueno, el objetivo lógicamente es llamar la atención de otros investigadores. Por eso o sea, que hay que, no solamente hay que ser fríos y colocar. Yo estoy estudiando el uso de la aspirina para curar el COVID, por ejemplo. Por decir, me estoy inventando. Entonces, dependiendo del auditorio que yo quiero capturar, que quiero que la gente que me lea, entonces yo podría colocar ese nombre. Si quiero que me lean estudiantes, o sea, donde no, gente que no tiene mucha, que no es tan estricta en el tema eh, de, de la notación científica, como tal, o de la escritura científica. Pero si es que yo quiero que me lean doctores, PhDs, gente, entonces lógicamente en vez de decir aspirina voy a colocar su nombre científico, ¿no? Acetil, no sé qué tantos. Y así, les haré nombres más abstractos. Entonces, mucho depende el título. O sea, podemos agarrar y colocar al final el título va a ser, se entiende lo mismo, ¿no? Pero la forma en que escribamos define bien quién quiero que yo me lea, quién quiero que lea, perdón, mi artículo. De ahí hay consejos como este, dicen, ¿no? El título no debe contener, un segundito, a ver, algo está pasando, porque no tengo ninguna restricción para el tema de los que están ingresando por si acaso. Entran directamente, no he puesto sala de espera. Bueno, entonces, consejos. No tienen que tener más de 15 palabras y tiene que ser de forma clara y concisa. Veamos algunos elementos, por ejemplo esto. Es necesario colocar un título específico y no uno general. Miren, por ejemplo, este nombre. Acción de los antibióticos sobre las bacterias. ¿Cuál es el error de este nombre? Es bien genérico. Es correcto, quizás de eso hable el artículo científico, pero es tan genérico, ¿no? Es como en nuestra área, digamos, que alguien dijera el teñido de telas y su importancia en, en, qué sé, en la calidad del producto, algo así. Pero podría ser más específico. Por ejemplo, en este caso, en vez de decir acción de los antibióticos sobre las bacterias, acción de la acitromicina sobre infecciones por clamidia. Aquí ya dice que antibiótico, la acitromicina, y aquí dice que